Mateo capítulo 6 y nos habla, ¿cierto?, de no afanarnos. No sé si esta semana han estado muy afanosas para algunos de nosotros o hemos tenido ciertos problemas, ciertas dificultades, ¿cierto? Pero eh, de eso se trata cuando la palabra de Dios nos habla en nuestras vidas, hermano. El Señor nos habla y nos dice, confía en mí, no te preocupes, y nos manda la prueba o nos manda la preocupación. Nos manda, ¿cierto?, ese afán, entre comillas, ya entiéndase, nos manda, porque Él lo hace para probarnos. Y siempre hemos hablado acá de que Él nos prueba, pero nos prueba en qué nivel está nuestra fe. ¿Ya? No es que lo pruebe a usted para ver si usted es cristiano. Las pruebas no son para ver si usted realmente es cristiano o no, porque el Señor no prueba a los hijos del diablo. Él no le envía prueba a los hijos del diablo. Él prueba a sus hijos. ¿Para qué? Para ver en qué estado de fortaleza espiritual están. Para ver en qué estado de la fe se encuentran, hermano. Y ahí nos envía, ¿cierto? Nos envía esas pruebas donde viene la preocupación, donde viene el afán, donde viene, ¿cierto?, como estamos viendo, el que comeremos, el que beberemos, con qué nos vestiremos. Entonces Dios nos prueba en ese aspecto, hermano, para ver de cuántos quilates en nuestra fe. Y si está guateando nuestra fe, como los apóstoles, como debemos decir, Señor, aumenta nuestra fe, aumentanos la fe, Señor. Y eso se logra por medio de la confianza. Ayer hablábamos, ¿cierto?, con los hermanos de que para ser un buen esposo debemos estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Cierto? Y eso aplica para ambos. Porque yo no, jamás voy a poder ser un buen esposo o una buena esposa a las mujeres si no están llenas del Espíritu de Dios. Porque es algo que ordena la palabra y una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede hacer la palabra, hermano. Le es imposible hacerlo. Entonces esta es la base para todo, hermano. Tanto para ser buen esposo, buena esposa, para ser buen cristiano y para tener la confianza que estamos leyendo acá, ¿cierto?, de que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Él dice, ¿por qué te afanas? Los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles se afanan, los gentiles están ahí preocupados día a día. Pero los hijos de Dios no, hermano. La semana pasada quedamos en que la preocupación es una ansiedad que mata, que debilita, perdón, y también es posesiva. Y muestra la ansiedad que nos satisfacemos nosotros mismos antes de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque decimos que Dios, o dudamos que Dios pueda cuidar de nosotros. Entonces lo hacemos por nosotros mismos. Es como la doctrina, ¿cierto?, de la salvación que se pierde, entonces yo tengo que portarme bien para no perderla. Entonces es un agregado. La salvación le pertenece a Cristo más algo más. La salvación más mis buenas obras. La salvación más yo me porto bien. Acá sería así, yo confío en el Señor, pero yo también voy a hacer esta otra cosa. Sí, yo sé que Él lo puede hacer, pero yo también voy a hacer esto. Por si acaso, se le olvida. A lo mejor no escuchó. Entonces eso lo hacen porque piensan que Dios no puede cuidar de nosotros, hermano. Y tienen que hacerlo por ellos mismos, por sí mismos. Y esto en sí, hermano, es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque hace a Dios mentiroso. Si Dios te está diciendo ahí, preocúpate del reino de Dios y la justicia y todo lo demás vendrá añadido, y yo no creo en eso, ¿qué estoy haciendo? A Dios mentiroso. Y eso es un pecadote, hermano. Un pecado grande. Porque hace un Dios mentiroso, ignora su amor, ignora su poder. No se entiende cómo la gente, ¿cierto?, como también lo dijimos la semana pasada, puede confiar en un Dios, ¿cierto?, que me va a salvar del infierno, que me va a llevar al cielo, pero no confía en que lo vas a proveer aquí en la tierra. O sea, una salvación, hermano, tan grande del alma, del espíritu que tenemos nosotros, y no podemos confiar en que Dios nos dio un regalo tremendo que es la vida, no nos va a poder mantener después. Lo que pasa, el problema es que nosotros buscamos mucho más allá de lo que Dios nos entrega. Y nuestra mente siempre está mucho más allá de lo que Dios nos quiere proveer. Y siempre queremos más y nunca estamos conformes. Porque si estuviéramos contentos con lo que el Señor nos entrega cada día, viviríamos tranquilos. Tranquilos. Entonces confiar en un Dios, hermano, que nos puede salvar del infierno, pero a la vez dudar de Él que nos pueda mantener, no tiene sentido. También leímos la semana pasada que deberíamos nosotros regresar a la Escritura, sobre todo al capítulo de Efesios, capítulo 1, donde reitera que Dios nos ha dado a nosotros
todas las cosas en nuestras manos. Dice la Escritura en Efesios: estoy orando porque los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Era la oración de Pablo. O sea, para que Dios abra sus sentidos, para que Dios abra sus ojos, que sean iluminados por medio de la palabra, para que puedan entender, hermano, para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y las riquezas de gloria en su herencia de los santos. Y usted sepa cuál es la grandeza excesiva de su poder hacia aquellos que nosotros, hacia aquellos de nosotros que creemos. Por eso oraba Pablo, hermano. Él no oraba para que Dios bendijera económicamente a la iglesia, para que bendijera económicamente a los seguidores. ¿Por qué? Porque Pablo la tenía clara. Esas son cosas que vienen añadidas. Él, ¿qué es lo que quería? Que se abrieran los ojos del entendimiento, que ustedes pudieran entender la palabra, que pudieran saber cuáles son las riquezas, la abundancia que hay en Cristo Jesús, y las demás cosas vienen añadidas. Ese es el propósito del Evangelio, hermano. Aquí el dinero y las cosas materiales no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver, hermano, con el cristianismo ni con el Evangelio. Si bien nosotros nos esforzamos todos los días por tener nuestras cosas, el trabajo, lo que sea, eso está bien. Porque la semana pasada vimos que, así como las aves se esfuerzan en trabajar para tener el fruto de su trabajo, su nido, su comida, así también nosotros nos esforzamos cada día para tener el fruto de nuestro trabajo, por el cual Dios nos bendice. Entonces dice Pablo acá en Efesios: más vale que regresen a las Escrituras y que sus ojos sean abiertos. Básicamente, hermano, entonces, si usted se preocupa si usted se preocupa es porque usted no está confiando. Eso es lo básico. Usted está preocupado, usted está afanado, usted está turbado, usted es una Marta. Es una Martita. ¿Recuerdan? La Marta que andaba afanada y turbada con sus muchos quehaceres. Estaba desaprovechando, ¿cierto?, la oportunidad que tenía el Mesías al lado de ella. ¿Para qué? Para conversar, para estar con él, para pasar un tiempo de calidad, pero no andaba afanada, ¿cierto? Si bien era también porque quería atenderlo a él, pero las palabras de Jesús debían valer mucho más de lo que ella pensaba o de lo que ella creía que estaba bien. Que también son cosas que a veces nosotros caemos en esas faltas, que hacemos cosas que pensamos que están bien, pero no están bien. Queremos ayudar muchas veces a un hermano que está pasando por una prueba, pero no tenemos esa sensibilidad espiritual de que esa prueba el Señor está trabajando con él y que yo no debo meter las manos ahí, en absoluto. Solamente oración por fortaleza para el hermano, por la prueba o por lo que esté pasando. Entonces, si nos preocupamos, hermano, no estamos confiando en nuestro Padre. Y si no estamos confiando en nuestro Padre, hermano, que es celestial, que Él todo lo puede, debe ser porque, uno, usted no lo conoce lo suficientemente. ¿Escuchó? ¿Usted de quién desconfía? Yo, por ejemplo, de mi esposa no desconfío porque la conozco. Jamás voy a desconfiar de ella en ningún aspecto. Pero yo puedo desconfiar de una persona de la calle, de un amigo que a lo mejor conozco, entre comillas amigo. Yo puedo desconfiar de ella porque no los conozco. Entonces acá cuando habla de que nosotros nos preocupamos es porque no conocemos a Dios, hermano. No conocemos al Señor. Usted se preocupa y usted se afana y se turba porque no conoce a Dios. Punto. No confía en Él. Porque si usted lo conociera, hermano, usted confiaría completamente en Él. ¿Sí? Entonces más vale que la meta en la palabra de Dios, que se meta en la palabra de Dios y descubra quién es Él en realidad. Ahí, hermano, es donde vamos a poder conocer quién es Dios en la Escritura. Ahí está plasmada la mente de nuestro Padre. Cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo opera, cómo trabaja en nuestras vidas, cómo bendice, cómo es el castigo. Nos enseña sobre la maldición, la bendición. Todo está ahí en la Escritura, hermano. Cómo ser padre, madre, hijo, esposo. Entonces, si quiere conocer al Señor en realidad, hermano, métase en la Escritura. Métase ahí y va a ver cómo después va a confiar en el Señor. No va a haber ninguna duda. La segunda razón por la que la preocupación es un pecado, vimos por qué es característico debido a es porque no es característico debido a nuestra fe. No es necesario estar preocupado debido a nuestro Padre, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es característico debido a nuestra fe. En el verso 31, regresando al principio, la segunda afirmación que dice nuestro Señor Jesús: dejen de estar ansiosos.
o afanados, ¿cierto? Es lo mismo. O preocupándose por. Dejen de hacer eso. Uno comienza a estar ansioso. De qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Las mismas tres cosas de siempre. Y hay una afirmación del mismo principio en el verso 25. No se preocupe por las necesidades. ¿Por qué? Verso 32. Porque los gentiles o los paganos buscan todas estas cosas. El mundo busca todas estas cosas, hermano. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Lo mejor en el auto, lo mejor en ropa, lo mejor en todo. El mundo busca esas cosas. Los hijos de Dios, ¿cierto? Debemos conformarnos, como también lo hemos leído muchas veces, al día a día. A vivir el día, ¿por qué? Porque cada día, dice la Escritura, trae su propio afán. ¿Por qué nos preocupamos del mañana si a lo mejor mañana ni siquiera despertamos, hermano? Entonces es una preocupación en vano. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que no es característico de nuestra fe actuar como gente impía. Si usted es un hombre, una mujer de fe, no puede ser característico que usted ande buscando todas estas cosas, hermano, que se comporte como los gentiles. ¿Por qué? Porque esa afirmación es para los mundanos, no para el cristiano. Es para los que no son hijos de Dios, para los que son creación de Dios solamente, los que están fuera, los que no han sido llamados por nuestro Señor Jesús. Y la preocupación para nosotros no es necesaria debido a la generosidad de Dios. No es exacto debido a la promesa de Dios, porque es una promesa, ¿ya? Es inútil debido a nuestra impotencia por hacer algo de cualquier manera. Ahí se vuelve inútil, cuando yo quiero meter las manos en el plan de Dios. Y es incrédula porque de hecho nos está colocando de regreso a la categoría de un incrédulo. Porque al yo no creer que Dios me puede ayudar, ¿qué estoy siendo? Un incrédulo. Un incrédulo. Una persona que estoy haciendo de un Dios grandioso, maravilloso, Dios de dioses, estoy haciendo un diosito, ¿cierto? Un diosito como los del mundo, que le piden a Diosito, ¿no? Si yo le rezo a Diosito todas las noches, yo sé que Diosito me cuida, yo sé que Diosito, ese es su Diosito, ¿cierto? Diosito con minúscula. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios y como dice Pablo, un Dios y también le dice Abba, Padre, que es un término cierto de confianza, que significa papito, o sea, algo más íntimo. Esa es la intimidad que tenemos nosotros con el Señor, hermano. Pero Él en ninguna parte nos dice que le digamos Diosito, sino que como Padre nos acerca a una intimidad. Y eso es fantástico, hermano, porque yo siempre les digo, si pudiéramos comprender todo en el plano espiritual al 100%, daríamos todo con nuestro Señor, todo. Pero nos falta mucho. Los paganos, gente sin Dios, la palabra gentil, pagano, es la misma palabra acá, hermano. Significa gente sin Dios, gente sin Cristo. Esos son los paganos, los mundanos, los gentiles. Y esas personas se preocupan por eso. Viven para este mundo, viven para alcanzar, aferrarse, para poseer. Y entonces tienen que hacerlo por sí mismos. No tienen a ningún Dios que les provea, sino que los propios dioses que inventan ellos, que no tienen ningún sentido. No tienen a ningún Dios que les prometa algo, no tienen a ningún recurso divino que les ayude, ninguno. Y entonces lo que sucede es que tienen que buscar y alcanzar y tienen que hacerlo todo por sí mismos. Nosotros podríamos hacerlo, pero tenemos una garantía, hermano, que tenemos a un Dios que nos está prometiendo todas estas cosas que buscan los gentiles, pero las está prometiendo siempre y cuando usted no se preocupe. Siempre y cuando usted busque el reino de Dios y la justicia. Entonces ellos tienen sus dioses, hermano, tienen sus figuras, tienen su gatito chino ahí en el escritorio, ¿cierto? Que está todo el día así, el gatito. Esos son dioses paganos, hermano. ¿Por qué? Porque ese diosito que tienen ellos es para traer la suerte. ¿Y la suerte qué atrae? Dinero. Y el dinero va a traer todas las demás cosas que necesitan. Cuando Pablo llegó a Atenea, estaban los epicúreos ahí en el Areópago y a ellos les gustaba mucho la retórica. Los estoicos y los epicúreos eran los dos que estaban. Entonces llega Pablo y le empieza a predicar de Cristo. Y eran tan religiosos, hermano, tan religiosos estos hombres en Atenea, que tenían en el Areópago todos los dioses. Y en un lado tenían ahí una cosa que decía al Dios no conocido. Eran avispados los cabros.
En caso que no conozcamos a un Dios, no lo estemos adorando, no lo estemos dando gloria, ahí está. Y el día que llegue, ese va a ser. Así de religioso era, hermano. Al Dios no conocido también le rendían culto. Y Pablo, ¿cierto? Cuando llegó a predicar, les dijo, no contaban con mi astucia. Y les dice, a ese Dios no conocido es al que yo les predico. Él les comenzó a predicar, les comenzó a hablar, y muchos hermanos, muchos de ellos se convirtieron. Porque eran escogidos de Dios. Entonces, en ansiedad de preocupación, colocan en su mente todas estas cosas, y es las cosas materiales. Pero para el cristiano es algo insensato, y tampoco, por cierto, se justifica. ¿Por qué? Porque no es un pecado trivial, hermano. ¿Ya? No es el que si podría o no podría, no, es un pecado serio. ¿Por qué? Porque hacemos mentirosos a nuestro Padre. Entonces, simplemente para mostrar cómo los paganos no tienen fuente externa para esto. Aun cuando la gente pagana inventa a dioses, como recién cierto lo vimos con estos atenienses, esas no son deidades que buscan de una manera en la que confían en ellas. Cuando las naciones del mundo construyen sus propios dioses de manera típica, son los dioses de Satanás. Detrás de todo eso, hermanos, está metido Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque son estatuas, son figuras de yeso muchas veces, o de lo que sea que la hagan, que no tienen vida en sí mismos. Y detrás de eso está el diablo metido. ¿Por qué? Porque él quiere que la gente sea idólatra, que confíe en esas figuras, que confíe en todas esas cosas que no tienen sentido. Entonces son los demonios, es Satanás quien está detrás de todas estas figuras que la gente inventa. Y muchas veces hacen milagros. La virgencita que llora sangre, ¿recuerdan? En todas partes del mundo está ese fenómeno, o de santos que se mueven y cosas así, o hacen milagros, básicamente, hacen milagros. Y se lo atribuyen a Dios. Dicen, no, gracias Señor, gracias Dios. Da lo mismo que él lo hizo, pero Dios está ahí, no, no da lo mismo. Porque el diablo también puede hacer milagros, hermano, y te desvía de la verdadera fe. Entonces son dioses de promesas rotas, dioses de falta de compasión, dioses de temor, dioses de terror, dioses que tienen que ser apaciguados, muchas veces, cierto, con una ofrenda, y ofrendas humanas en la antigüedad. Son dioses a los que todo el mundo le tiene miedo también, es una característica de los dioses que inventan los seres humanos. No son dioses en los que todo el mundo puede confiar, no son dioses que proveen, como lo estamos viendo, ¿cierto? Nosotros tenemos un Dios grande, pero Él provee, Él no le exige un sacrificio. Si bien en la antigüedad vimos sacrificios, pero era todo para tipificar lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Pero Él no es de ese tipo de Dios. Y basándonos en eso, hermano, la gente tiene que hacer todo por sí misma y simplemente tienen que seguir alimentando a ese Dios, devolviéndole los sacrificios, o sea, lo que sea, por lo que la religión demanda. Porque la gente, las religiones hace mandas y después tiene que ir a pagarlas. O sea, no es un Dios dadivoso, no es un Dios de misericordia, no es un Dios de amor. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar lo que Él me hizo. Yo tengo que pagar ese milagro. ¿Dios alguna vez ha hecho un milagro o ha provisto en su vida, hermano, alguna necesidad y le ha exigido que usted tiene que agradecerle? No, tienes que ir todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos. O tienes que orar todos los días en agradecimiento por lo que yo hice por ti. Yo me voy de rodillas, te voy a pagar la manda, o me voy a ir haciendo los talones hasta la compañía, o gateando, como sea, y así ellos pagan sus mandas. ¿Por qué? Porque se les exige, hermano. Se les exige que sea así. Y esa es la religión. Dios no te exige nada. Dios te dice, busca el reino de Dios y la justicia y yo te proveeré todo lo necesario. En otras palabras. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Entonces ellos tienen que devolver los sacrificios, o sea, lo que la religión demanda. Y debido a que tienen ideas vagas acerca de la vida futura, de cualquier manera las vidas se vuelven algo que está consumido en la obsesión de conseguir adquirir comodidades, riqueza, seguridad, prestigio y todas esas cosas que el mundo busca, hermano. Fama, popularidad, grandes puestos, ser respetado.
Entonces estos dioses en definitiva, hermanos, no ayudan en nada. Y esta frase, porque todas estas cosas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, la palabra buscan, ahí es la idea de una búsqueda enfática. ¿Por qué? Porque esta palabra significa que ellos buscan todas estas cosas que habla acá el Señor, que dice los gentiles buscan todas estas cosas, pero las buscan con toda su fuerza, hermano. O sea, se afanan, con toda la fuerza. Quieren adquirir bienes materiales o lo que sea y dan su vida completa para poder hacerlo. Están totalmente consumidos en la gratificación material. Comer, beber, regocijarse, como dijo el que tenía los graneros llenos. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos, dijeron cuando estuvieron en aquella fiesta, en aquel carrete que hicieron los israelíes cuando Moisés se fue a a encontrarse con el Señor al monte. Dijeron, ya Moisés, ya quizás qué le pasó, así que ya no un Dios nuevo para que podamos adorar, necesitamos algo a quien adorar. Y ahí mi buen Aarón, cierto, fue y le hizo un becerro de oro. Y ahí está, ese es el Dios que los sacó de Egipto. Miren, la ofensa terrible, hermano, al Señor, a Dios. Si bien ellos, claro, decían, yo creemos en Dios, no lo vemos, no sé quién es, pero ya ese, un becerro de oro. Era un insulto, hermano. Entonces ellos buscan todas estas cosas con toda su fuerza y se consumen en la gratificación material, de tenerlo todo, de tener más que el otro. Siempre hacen lo mismo, hermano. Yo quiero tener más que el otro, quiero ser más que el otro. ¿Y por qué? Si la palabra nos dice, búscame a mí, yo te daré lo que sea necesario, hermano. ¿Escuchó bien? Necesario. Necesario para que tengas. Conforme a tu corazón, conforme a lo que tú eres, el Señor te va a bendecir, hermano. Entonces también dicen ellos, disfruta lo más que puedas. Hazlo ahora, hombre, esto es lo único que hay. ¿Cierto? El famoso dicho, después de esta vida no hay otra. Todos dicen eso. Yo a veces lo digo por ahí entre gente que son cristianos, después de esta vida no hay otra. Sí, sí, no hay otra. O sea, si eres cristiano, lo primero que tienes que decir, sí, pues si hay otra, y mejor. Bueno, depende. Depende del lado que esté. Entonces, ahora, imagínese a un hijo de Dios o un cristiano abordando la vida de esta manera. Imagínese a un cristiano buscando todas estas cosas, los lujos, la riqueza, todo lo que puede haber en el mundo, buscándolo. Pero como lo mencionamos recién, ¿cierto? En la palabra que dice acá, buscan, pero lo buscan con toda, o sea, viven para eso. Imagínense un cristiano viviendo para los bienes materiales. Es algo ridículo, hermano. ¿Por qué? Porque los mundanos buscan esas cosas, no los hijos de Dios. Es indigno para nosotros, para nuestra fe, para la fe cristiana, porque dice, Dios va a proveer todas mis necesidades, eso lo dice el Señor, y puedo confiar en Dios, porque Él va a proveerme. Y si me preocupo por mi alimento, o me preocupo por el bienestar físico, o por mi ropa, eso es tener una mente mundana. ¿Ya? Separando, ¿cierto? Que dejen de reírse, pongan atención. Separando que yo hago ejercicio por mi bienestar, ¿ya? No porque quiero tener caluga o me quiero poner guachón o porque me quiero poner lindo, ¿cierto? Yo no, sino que lo hago por mi bienestar físico. Por eso hago ejercicio. Si trabajo, lo hago, ¿cierto? Para mis necesidades. Si me preocupo por el alimento, es por lo necesario, por lo básico. Si me preocupo por el bienestar físico, es por lo básico también. Por mi ropa, es porque obviamente tengo que vestir. ¿Ya? Porque el mundo se preocupa de lo demás, hermano, de quién usa lo mejor, de qué es lo mejor aquí, siempre y lo más caro, que no siempre lo más caro es lo mejor. Porque muchas veces son cosas que no valen nada, pero son carísimas, hermano. Y ahí es donde cae también la gente en el mundo, en el consumismo. Pablo dice, por nada estéis, ¿qué cosa? Famosos. Sino haced, mire, si es que la escritura, hermano, tremenda, tremenda. Dice, por nada estéis afanosos, sino haced conocidas todas vuestras peticiones. Todas. En toda oración y súplica. Yo siempre les cuento que donde íbamos antiguamente en una iglesia nos decían, no, usted tiene que orar una vez.
Señor, yo tengo esta necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, a la puerta, ahí está la petición. ¿Por qué? Porque el Señor ya escuchó, usted ya le oró, Él ya escuchó. Y acá Pablo nos dice lo contrario. Él nos dice con toda oración y súplica. ¿Qué es una súplica? Una repetición, ¿cierto? Es como cuando los niños dicen, por favor, por favor, por favor, por ti, por ti, por ti. Acá dice que nosotros, si tenemos alguna necesidad, debemos arrodillarnos ante el Señor y en toda fe y en toda confianza pedirle. Y pedirle con súplica. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. Entonces, si Él primero nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, y yo te añadiré todo lo que falta, y Pablo lo complementa acá diciendo que nosotros debemos hacer conocidas todas nuestras peticiones en toda oración y súplica. Se complementa, pero de una manera perfecta, hermano. Entonces, aquellos que no confían en la bondad de Dios y en las promesas de Dios no entienden el punto de ser cristiano. No lo entienden. Y estas personas están simplemente vacías en su profesión. O sea, ellos profesan a un Dios, profesan a un Cristo maravilloso, pero su corazón está vacío. Amamos a Cristo, servimos a Dios, pero no creen en Dios para nada. ¿Por qué? Porque se preocupan por todo, por más. Volvemos atrás. Creen en un Dios que los salva del infierno, pero no creen en el Dios que los va a proveer en esta vida tan pobre, miserable, que podamos tener en esta tierra, como peregrinos, ¿cierto? Comparado con la gloria venidera que dice la Escritura, en los cielos y después la tierra. Entonces hay personas así, hermano, que dicen que son cristianos, pero viven preocupados, viven en preocupación. Eso significa que no creen en Dios, no confían en el Señor. No creen que Él tiene el control de todas las cosas. Entonces se preocupan por todo, están en el mundo, les gusta el mundo, pero Jesús dijo, Padre, yo sé que van a estar en el mundo, pero guárdalos del maligno en el mundo. Manténlos separados. Cuando hablaba, cierto, del regalo que le había entregado el Padre, porque nosotros somos un regalo que le dio el Padre al Señor Jesús, ¿cierto? Y después Jesús le dice, sí, Padre, pero por favor guárdalo un momento, o van a estar en el mundo, pero guárdalos, protégelos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están aquí, pero no son parte de ellos. En Romanos 12:2, Pablo dijo también, no os conforméis a este siglo. Y eso habla de amoldarse. O sea, no se amolden al mundo, no sean igual al mundo. Y Jesús dice, en otras palabras, los hijos del rey no se conducen a sí mismos como los mendigos del diablo. Hay muchas iglesias, hermanos, que se han amoldado al mundo, ¿ya? Que el reggaetón cristiano, que cumbias cristianas, que metamos la cueca, que metamos el guaso, que la chicha en callo para las fiestas. Y todas esas cosas, hermano, es amoldarse al mundo. Si quiere una chicha en callo, vaya a la fonda y se toma una chicha en callo. Quiere bailar cueca, baile en su casa, baile, no sé, en otra parte. No es pecado bailar cueca, hermano. Pero en la iglesia, esto es el Señor en sí, hermano. Aquí es donde se viene a adorar al Señor, se viene a bendecir el nombre de Cristo, venimos a cantar, ¿cierto? Alabanza al Señor, a estudiar la palabra, pero el mundo afuera. No, es que eso llama a la gente. O sea, yo estoy llamando a la gente. No es que Cristo añade gente a la iglesia. Estoy haciendo yo las cosas. Al que le gusta la cumbia, si tocamos cumbias cristianas, van a llegar. Buena idea, ¿eh? Y al que le gusta el reggaetón, oye, no hay jóvenes en la iglesia, ya, reggaetón cristiano. Pongan ahí en Facebook, en Instagram, en todos lados que en esta iglesia se baila el reggaetón cristiano. Y así metemos la mano nosotros en lo que el Señor quiere hacer, hermano. Porque si aquí habemos 10, 15, 20 personas, son las que Dios quiere que estén en este lugar. No las que yo quiero que estén aquí. Porque yo no soy monedita de oro, hermano, y no le caigo bien a todo el mundo. A lo mejor alguno de ustedes no me tiene buena, me odia a lo mejor, no sé. A ver, ¿quién dijo amén ahí? Entonces son formas, hermano, de que nosotros no debemos, esos son principios que jamás debemos nosotros dejar de lado, hermano. Nunca debemos soltar esos principios de que este es un lugar santo donde se predica, vuelvo a repetirlo, se alaba al Señor, donde está la comunión de los santos, como dice el salmista, y todo lo demás fuera, afuera en el mundo. No os conforméis a este siglo, dice Pablo en Romanos 12:2.
Hágase usted la pregunta de este asunto, hermano, algo práctico. Pregunta, ¿enfrento la vida como un cristiano o como un pagano? Ahí pregúntese usted a mí mismo, dígase ahí, ¿cómo enfrento la vida a mí mismo como un cristiano o como un pagano? ¿Realmente estoy confiando en el Señor? ¿Realmente tengo fe? ¿Realmente estoy dejando mis cargas, mis ansiedades en el Señor? ¿Realmente estoy haciendo eso? ¿Cómo lo hago? Cuando las cosas están difíciles o el futuro es inseguro. ¿Cómo reacciono a todo esto? Cuando las cosas se ponen medias turbias, medio oscuro, se ve el panorama, ¿cómo reacciono? ¿Me afano, me turbo, me preocupo? ¿O entrego todo en las manos del Señor? Y estas preguntas, hermano, le van a indicar a usted mucho acerca de la realidad de que usted confía en Dios o no. Con esta simple pregunta, ¿cómo enfrento la vida como cristiano o como un pagano? ¿Estoy buscando el reino de Dios o estoy buscando las cosas del mundo? Cuando las cosas están difíciles en el futuro y es algo inseguro o algo nublado el futuro, ¿cómo reacciono? Me empiezo a preocupar ya, ¿cierto? Porque hay que preocuparse, hay que ser visionario, ver en el futuro. O digo, no, la palabra dice un día a la vez, muchachos, un día a la vez. Sí, tiene cierta preocupación, ¿cierto? Somos seres humanos, siempre le digo lo mismo, estamos sujetos a nuestras pasiones y va a haber una preocupación o va a haber cierta inseguridad, pero eso no te va a alejar, ¿cierto?, de que el Señor tiene el control de todo. Él, Él tiene el control de todo, hermano. Entonces estas preguntas van a indicar mucho acerca de la realidad que nosotros vivimos, en la confianza que tenemos en el Señor. Y podríamos resumir la pregunta de esta manera. ¿Acaso mi fe cristiana afecta cómo veo la vida? ¿Acaso siempre coloco todo en el contexto de mi fe, toda prueba, toda expectativa, toda realidad? ¿Usted pone todo en ese contexto de fe, las pruebas, expectativas que pueda tener y la realidad en sí de la vida? Son preguntas que deben calarnos, hermano, calarnos hondo para que podamos ver si realmente estamos viviendo en fe o estamos viviendo una vida a lo mejor superficial en el cristianismo. Después nuestro Señor regresa a la razón número 1, al final del verso 32. Y dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Esa es la palabra, sabe. Entonces, ¿cómo, hermano, es posible que podamos dudar si Él sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas? ¿De cuáles cosas? El alimento que da lo básico acá, ¿cierto? Alimento, agua y vestido. Pero está refiriéndose a todo lo que necesitemos en nuestra vida, hermano. ¿Ya? Él no le va a decir, no, yo no te voy a ayudar a pagar el arriendo porque dije alimento, agua y vestido. Yo no dije arriendo en mi palabra, sino que va todo implícito, ¿cierto? Todas nuestras necesidades, todo lo que podamos nosotros necesitar en nuestra vida secular. A eso se refiere. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe, hermano. Entonces, ¿sabe usted cuál es la diferencia básica entre los dioses de los paganos y nuestro Dios? En que los dioses de los paganos son torpes, ignorantes y obviamente no existen. No saben nada. No podrían añadir a los suyos en nada. No pueden entregar nada porque no existen, hermano. Pero nuestro Dios, como recién lo mencionamos, la palabra clave, Él sabe. Esa es la palabra clave. Cuando usted esté afanado y turbado, acuérdese, no, si Dios sabe. Dios sabe que yo tengo una necesidad. Y aunque Él sepa, Pablo me dice que yo debo acercarme a Él y pedirle en oración y súplica por lo que yo necesito. Y como Él sabe, Él nos va a escuchar y nos va a responder. Y si usted cree que nuestro Dios ama y se preocupa, esa es la primera sección, ¿cierto? Él nos ama y Él también se preocupa. Así como somos padres nosotros que hemos mencionado en estos meses mucho que nuestros hijos, el Reinaldo, ¿cierto?, no anda preocupado de qué va a comer. Bueno, el sábado sí se preocupa. Pero en general no anda, mamita, ¿hay comida para el liceo para mañana? ¿Qué hay? ¿Qué hay para el desayuno? ¿Tengo ropa? No, él sabe que ahí está su ropa, ahí está su comida. No se preocupa por eso. Entonces eso llévelo al plano espiritual, hermano.
llévelo al plano espiritual y el Señor sabe que tiene usted necesidad de todas esas cosas y nada le va a faltar. Entonces, vemos que nuestro Dios sabe. ¿Y qué más está ahí? Si Dios sabe lo que necesito y si Dios sabe lo que hay en mi vida y sabe cuáles son mis necesidades, entonces lo único que necesito saber es que Él se preocupa. Él está ahí preocupado por mí y por cada uno de sus hijos. Y si Él sabe y se preocupa, entonces, ¿cómo debe estar usted? ¿Afanado? ¿Turbado? ¿En sus muchos afanes? Entonces usted debe estar tranquilo, hermano. Tranquilo. Quieto. Quieto ahí. No se afane. ¿Se afanó? Perdón, Señor. ¿Se está afanando? Perdón, Señor. ¿Está mirando? ¿Se va a afanarse por lo que va a pasar? Perdón, Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Alguno podrá estar pensando, ¿cierto? Sí, para usted es fácil decirlo. Es que es fácil hablarlo. Es que es fácil predicarlo. Es bonito, suena lindo, pero en la práctica cuesta, hermano. Cuesta. Pero no es imposible. No es imposible, hermano. Yo siempre les cuento mi testirollo, ¿cierto? El testirollo que pasé yo con respecto a lo que era el dinero y que yo di el paso de fe y el Señor nos sustentó. El Señor nunca nos dejó botados, hermano. Vivíamos con lo justo, pero estábamos tranquilos. Entonces yo puedo predicar esto con esa fe, hermano, de que el Señor nunca nos dejó botados, nunca. Y si nunca me dejó solo a mí, ¿por qué lo va a dejar solo a usted? Hablando de lo material y hablando también de lo espiritual, jamás. En sus preocupaciones, en lo que usted pueda estar preocupándose ahora mismo, a lo mejor usted está pensando en algo, en alguna preocupación, algún problema que tiene, descanse en el Señor, descanse en Él y piense lo que está diciendo acá el Señor, busca primeramente el reino de Dios y la justicia, yo te añadiré todas las demás cosas, yo te daré la paz, yo te voy a dar la tranquilidad, yo voy a dar junto con esa prueba, con ese problema, yo te voy a dar la salida. No son palabras mías, Él lo dice en la Escritura. Entonces esa es la esencia de lo que Jesús está diciendo, porque vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe. En contraste a los paganos, Él sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad, hermano. Y Él no solo tiene el conocimiento de estas cosas, Él tiene los recursos y después Él tiene amor para proveer. La Escritura dice que Él es dueño de oro, del oro y de la plata. O sea, para decir, ¿cierto?, que Él es dueño de todas las cosas, de todo. Entonces, ¿por qué debe preocuparse usted, hermano, si tiene un Dios millonario? Para que entendamos en idioma, ¿cierto?, terrícola. Él tiene todos los recursos. ¿Por qué debe preocuparse usted, hermano? Por nada. No debe preocuparte por nada. No es necesario preocuparte debido a que tenemos un Padre celestial hermoso que nos provee y no es característico en los cristianos debido a su fe. Entonces, si usted ve a un cristiano preocupado por el día de mañana, afanado y turbado, es porque no es característico de él, o a lo mejor no es cristiano. A lo mejor le falta un poquito, ¿cierto?, más de fe, más de Biblia, más de escritura. ¿Por qué? Porque eso nos va a aumentar la fe, hermano. Si nuestra fe no se aumenta mágicamente día a día, sino que tenemos que nosotros alimentar nuestro espíritu, nuestra mente, con palabras, con predicaciones, que es lo que nos va a llenar nuestra vida. Eso nos llena. La tercera razón en el verso 34, la tercera dice que no es sabio preocuparse o estar afanosos debido a nuestro futuro. Ese es un punto poderosísimo acá, hermano. De vuelta al verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahora lo que el Señor está diciendo acá es, miren, no se preocupen por el futuro. No te preocupes por el futuro. El futuro va a tener sus propios problemas. Simplemente espere hasta que llegue el futuro. No se afane porque sabe que hay un problema. Bueno, mañana, ya ese problema es para mañana. Hoy día yo voy a estar tranquilito. Domingo, vamos a almorzar después. Descansamos ahí, estamos. Y que diga el lunes. No, tampoco están así, hermano. Sino que debemos dejar lugar, como dice acá,
cada día tiene su propio afán, su propio mal. Vivamos el día a día, hermano. Y así Él nos va a ayudar día tras día, va a estar con nosotros. Entonces no es sabio debido al futuro, a nuestro futuro. No se preocupe por el mañana. Aunque proveer para el mañana es bueno, ¿ya? Entendamos eso. Preocuparse por el mañana es pecado. Proveer para el mañana es bueno, preocuparse por el mañana es pecado, la preocupación. El proveer no está mal. Si yo quiero hacer cosas, ¿cierto?, para tener el día de mañana o hacer cosas para el día de mañana está bien. Pero preocuparse y afanarse, eso es el pecado. Porque Dios es el Dios del mañana, así como el Dios del día de hoy. Él dice, ¿cierto?, cuando se presentó a Abraham, le dijo, yo soy el que soy. No, le dijo, yo soy el que fui y el que voy a ser. Yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, recuerden que el tiempo es una medida que está en este mundo. Fue creada, ¿cierto?, por Dios. El tiempo tiene un comienzo y va a tener un final. El tiempo. Para tener nosotros medidas en tiempo y espacio. Pero Dios no habita en este tiempo, sino que Él habita en la eternidad. Por eso Él dice, yo soy el que soy. Porque es un presente absoluto. Siempre está ahí el Señor. ¿Y por qué vivir el día a día, hermano? ¿Por qué preocuparse solamente por el día a día? Lamentaciones 3:23. Sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo? Cada mañana. ¿Qué le parece? ¿Cómo se contradice la escritura? Increíble. Por eso nos dice que cada día trae su propio afán y después, mucho antes, ¿cierto? Lamentaciones dice que las misericordias de Él son nuevas cada mañana. Todos los días son nuevas sus misericordias. Él lo alimenta a usted como Él alimentó a los hijos de Israel. El maná caía todos los días, hermano. El Señor nos dijo, ahí tienen maná para un mes, repártanselo, cada uno guarden en el refrigerador, en la despensa ahí. Un mes, al otro mes yo les voy a volver a traer el maná. No, ¿cómo era el maná? Todos los días, una ración. Y nos faltaban, ¿cierto?, los vivarachos que una vengan para acá, las que se puedan. ¿Y qué les pasaba? Se les podría la comida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios siempre va a ser perfecto, hermano. Siempre, siempre va a ser perfecto. Y cuando metemos nosotros nuestra manito, ya se murió el plan. Hasta ahí llegó. Entonces la provisión era diaria. Y así nosotros, hermanos, el Señor va a estar preocupado cada día de nosotros, en todo sentido. La preocupación es una fuerza tremenda. Va a ser esto. La preocupación se va a esforzar para derrotarlo a usted, hermano. Y primero va a comenzar con el día de hoy. Se va a esforzar por destruirlo a usted hoy. Que se preocupe. Ahí va a estar el diablo, ¿cierto?, susurrándole al oído. Y le creí al Señor, y le creí. Se va a esforzar. Recuerde que el diablo vino a destruir. Él no vino a ponerle la patita para que usted se caiga. No, Él vino a matar. Él vino a destruirlo a usted, hermano. Tanto física como espiritualmente. Va a tratar de que usted vea las cosas hoy, ¿cierto? Y va a tratar de que usted se enoje y que usted se afane y que pierda el día de hoy. Eso va a querer hacer la preocupación en nosotros, hermano. Y va a seguir empujando hacia el futuro hasta que encuentre algo que lo cautive y lo preocupe en el futuro. Entonces así es como funciona la preocupación. Y así son algunas personas, hermano, como que andan buscando estar preocupados. Si no tienen nada en la actualidad de qué preocuparse, simplemente siguen marchando hacia adelante, hacia el futuro, ¿cierto? Y hasta que encuentran algo y ahí está, me voy a preocupar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no confiamos en el Señor. El Señor nos dice, hermano, que tiene suficiente que enfrentar el día de hoy. Usted toma, ¿cierto?, los recursos que entregan hoy para la necesidad. Hoy, ¿cierto?, la provisión que entrega el Señor. Hoy y mañana traerá nuevamente la nueva provisión, el nuevo afán, la nueva fortaleza. Ahí siempre va a estar y nunca nos va a soltar el Señor, hermano.
Y una cosa también, la falta de gozo es un pecado. También es un pecado estar falto de gozo. Y más gente pierde el gozo debido al mañana, o sea, a la preocupación. Pierde la victoria que Dios le ha entregado hoy y eso no es justo para él. ¿Por qué? Porque Dios le da a usted un día glorioso, un día lleno de gozo. El día de hoy, por ejemplo, un día hermoso que estamos reunidos en la iglesia. Yo sé que cada uno tiene sus propios problemas, sus propios afanes, como hoy lo estamos viendo. Pero el Señor te dice que no te preocupes. Después que salga, almuerza, tranquilo, disfruta el día, disfruta la familia, disfruta la vida, disfruta todo. Y mañana trae su propio afán. Ahí será otro día. Si hay batallas, si hay luchas, si hay problemas, si hay preocupaciones, ahí el Señor estará con nosotros. Y el martes, otro nuevo día, y si hay luchas, si hay problemas y preocupaciones, ahí va a estar el Señor con nosotros. ¿Qué quiere Él? ¿Qué quiere Él? Que confiemos. Nada más que eso, hermano. Confía. Entonces Él quiere que tome usted todos los recursos que ha provisto para ese día en específico y los use. No se empuje a sí mismo al futuro y pierda el gozo de hoy por algún mañana que quizás nunca suceda. Un mañana que quizás no llegará, hermano. Porque si vamos a aprender algo acerca de esto, es aprender esta pequeña afirmación. El temor es un mentiroso. Eso es lo que usted debe grabarse en su mente, hermano. El temor es un mentiroso. El tener miedo es una mentira. Tú no puedes tener temor por el mañana. Otro día escuchaba las noticias que se está propagando el dengue acá en Chile. Y yo le decía a mi esposa, ¿a dónde te firmo? Van a subir todas estas cosas de repelente, al triple o al, no sé. ¿Cuántas veces lo van a subir? Una caja de mascarilla que vale 1.000 pesos ahora, 800 pesos, llegó a valer 28.000 pesos, yo lo vi. 28.000 pesos una caja de mascarilla. ¿Por qué? Porque no habían. Entonces se crea, hermano, esta crisis colectiva en la gente y a los empresarios les sirve mucho. Yo no gano ni uno porque no tengo nada que ver en ese rubro, así que no me importa. Estoy picado. Y eso pasa, pues, hermano. Entonces, mucha gente podrá ver esas noticias y se afanan. ¿Y qué va a pasar? Y ya andan, se ponen paranoicos. Ven un zancudo y ya estamos fritos. El mosquito del dengue. Y ya entra la preocupación. Nosotros no debemos preocuparnos de eso, hermano. ¿Recuerdan a Pablo cuando naufragó y llegó a una isla? ¿Qué le pasó? Lo mordió una serpiente, ¿cierto? Y todos estaban esperando de que Pablo en cualquier momento parara las sandalias. Eso estaban esperando. Y vieron que nunca le pasó nada a Pablo, hermano. Imagínense. O sea, si Pablo fue mordido por una víbora y nosotros nos va a picar un mosquito, ¿cuál es la diferencia? Por eso no debemos estar afanados ni debemos estar turbados. Lo mismo que para lo que pasó del COVID, hermano. Si Dios hubiera querido despacharlo, a usted lo despacha. Ven, a mi presencia, estás listo. Aunque hubiera habido gripe, viruela, sarampión, todas las plagas, hermano, si el Señor no quiere tenerlo allá, no lo quiere, no lo va a llevar. Entonces esa es la confianza en el Señor. Confiar en que, como lo vimos también, ¿cierto? Nuestros días están contados. No podemos añadir un codo a nuestra estatura, jamás. Si yo quiero vivir mucho más tiempo, no depende de mí. Aunque me esfuerce lo que me esfuerce, porque mis días están contados. Los suyos también. Dios sabe el día en que partirá a su presencia. Entonces aprenda esta pequeña afirmación. El temor es un mentiroso. Cuando vea un mosquito, no se preocupe. Temor, eres mentiroso. El temor es mentiroso. Primordialmente nunca dice la verdad, pero va a hacer que usted pierda el gozo de hoy. Y el Señor prohíbe esto, hermano. Jesús dice, estar ansioso por sí mismo, dejen que mañana sea para mañana. Dejen que el mañana sea para mañana y ahí ese día traerá su propio afán. Y esto es únicamente la fortaleza de un día a la vez. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces la fortaleza será cada día, hermano. Cada día. Por eso cada día debemos, ¿cierto? Apenas abrimos nuestros ojos, darle gracias al Señor. Gracias por la vida, Señor. Desperté, Señor, desperté. Porque podemos no despertar, hermano. Si nosotros somos tan confiados del día a día que ya hasta mañana, nos vemos mañana.
Si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, hasta mañana. Porque podemos no despertar, hermano. Básicamente es, pero nunca nosotros vemos las cosas de esa forma porque estamos tan acostumbrados a que vamos a dormir y el otro día despertamos. Vamos a dormir y el otro día despertamos. Es algo cotidiano, es algo común, pero no vemos la grandeza que hay detrás de todo eso. Entonces usted no va a recibir esa ayuda y esa fortaleza hasta el día de mañana. Dios ya le dio fortaleza para el día de hoy, mañana se la va a entregar de nuevo. Y hay personas, cierto, también que se preocupan mucho. Se preocupan por morirse, por morir. eh, y después, cierto, muere alguien en su familia y se ve que Dios entrega paz, Dios entrega sustento, Dios entrega, cierto, todo eso que muchas veces el mundo no sabe y no conoce cuando muere un ser querido. Porque para nosotros cuando muere un ser querido es porque pasó mejor vida, ahí sí, ¿cierto? Y la gente llora en el mundo porque no los van a volver a ver nunca más en la vida. Pero nosotros tenemos promesas mayores, promesas más grandes, hermano. Y lo único que debemos es alegrarnos y gozarnos. Obviamente va a haber llanto, va a haber dolor, tristeza por la separación, la partida de no ver más a un ser querido, pero nosotros sabemos dónde está. Sabemos dónde está. Y eso nos da paz y nos da tranquilidad. Entonces eso es correcto, hermano, porque Dios nos entrega la gracia para la hora en la que necesitamos. Esa gracia, ese poder, esa bendición. Pero si usted quiere sentarse ahora, ¿cierto? Y preocuparse porque se va a morir el día de mañana, ahí eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el Señor. Rehúse, hermano, rehúsese a preocuparse por el mañana. El día siguiente o el futuro, porque no tiene recurso alguno para ello. Usted no tiene los recursos para preocuparse, usted no tiene los recursos para cambiar el día de mañana, para añadir un codo a su estatura. Usted no tiene el poder de nada, hermano. Por eso que debemos tener la plena confianza en el Señor, que es lo que nos está enseñando Él. Entonces llevamos en nuestros hombros la carga del día de hoy. Conforme vamos viendo que Dios levanta esa carga, la quita de mí y puedo disfrutar del día de hoy y dejar que el mañana traiga su propio problema. Entonces me paralizo al preocuparme por un futuro en el que no puedo vivir. Nos paralizamos, nos quedamos ahí no sabiendo qué hacer. Cuando lo que debemos hacer es dejar que Dios tome nuestra carga, ¿cierto? Y nos ayude. Y así nosotros descansar y preocuparnos por lo que dice acá Él, buscar el reino de Dios y la justicia. Cuando la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él va a estar haciendo las mismas cosas mañana que estuvo haciendo ayer. Entonces, si tiene alguna duda acerca del futuro, vea el pasado, o sea, lo que Cristo ha hecho. Y surge una pregunta, ¿lo sostuvo a usted en el pasado el Señor? Yo puedo decir amén. Usted yo creo que también puede decir amén a esta afirmación, que Dios nos ha sostenido en el pasado. Entonces, si es así, Él nos va a sostener en el futuro, hermano, y también en el día de hoy. ¿Por qué? Porque con Él no hay pasado, presente ni futuro. Es solo una medida de tiempo para que nosotros vivamos en esta tierra. Pero Él es eterno y es presente. Ahí habita nuestro Señor, en la eternidad. Entonces, para estar ya casi terminando, hermanos, la preocupación es un pecado prohibido. No puede estar en usted, en el cristiano. Es incompatible con el Padre de un cristiano, es incompatible con la fe de un cristiano, es incompatible con el futuro de un cristiano. John Scott, un presbítero inglés, dijo las siguientes palabras, hermano. Preocuparse con cosas materiales de tal manera que ocupa nuestra atención, absorbe nuestra energía y nos cargan de ansiedad, es incompatible tanto con la fe cristiana como con el sentido común. Es no confiar en nuestro Padre Celestial. Y francamente es torpe. Eso dijo este hombre, John Stott. Es torpe. ¿Por qué? Porque es lo que los paganos hacen. Pero es una ambición absolutamente indigna y fuera de lugar para los cristianos. Nada más cierto, hermano. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos espirituales. Tenemos un Padre. Él no nos dejó, ¿cierto? No nos lanzó al mundo y nos dejó por ahí
afuera de una puerta, o en una cabina telefónica, o en un hogar. Él no nos dejó abandonados, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él nos hizo renacer. ¿Recuerdan que dice la Escritura? Nos hizo renacer a nosotros. Entonces, si Él nos ama, Él cuida de nosotros. Y Él tiene todos los recursos de la eternidad en su mano, a nuestra disposición. Y la preocupación va a ser siempre pecado. Les voy a leer una pequeña anécdota que cuenta el pastor acá, de una persona que le dijo a un hombre pobre, le dijo que Dios te dé un buen día, amigo. El hombre pobre respondió, le doy gracias a Dios porque nunca he tenido uno malo, este hombre pobre. La persona le dijo, bueno, que Dios te dé una vida feliz, amigo mío. Él le dijo, le doy gracias a Dios. El hombre pobre le dijo, le doy gracias a Dios, nunca estoy infeliz. Él asombrado le dijo, bueno, ¿qué quieres decir con esto? El hombre pobre dijo, cuando estoy bien, le doy gracias a Dios. Cuando llueve, le doy gracias a Dios. Cuando tengo lo suficiente, agradezco a Dios. Y cuando tengo hambre, también le doy gracias a Dios. Y debido a que la voluntad de mi Dios es mi voluntad y lo que le agrada a Él me agrada a mí, ¿por qué debo decir que estoy infeliz cuando no lo estoy? Decía el hombre pobre. Esta persona asombrada le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy un rey. ¿Y dónde está tu reino? El hombre pobre respondió, en mi corazón. ¿Por qué? Porque la vida y la plenitud del hombre, hermano, no depende de los bienes o de las posesiones que tiene, dice la Escritura. Todo depende de cómo está tu corazón. La Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, en Apocalipsis. Y Él no estaba alejado de esta realidad. Él le dijo, yo soy un rey. Y mi reino está en mi corazón, porque ahí habita Cristo. Isaías lo dijo de esta manera, tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque confía en ti. Eso incluso lo cantamos acá, hermano, nosotros. Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que hay una confianza plena siempre en Él, perseverancia. ¿Recuerdan esa palabra? Perseverancia, la perseverancia de los santos. Entonces de ahí, hermano, viene la paz perfecta, y eso es lo opuesto a la preocupación. La paz perfecta es opuesto a estar preocupado. Coloque su confianza en Él, mantenga su mente en Él. Y ese es el verso 33, que es el mandato positivo en medio de lo negativo. Dice, pero más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la base, hermano. Esa es la base de esto. En otras palabras, que tus pensamientos estén al nivel divino y Dios se va a encargar de lo físico. Entonces Dios no quiere, hermano, que nosotros estemos involucrados en lo físico, en las cosas del mundo, sino que nos preocupemos de lo espiritual. Él quiere que estemos libres de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él dice, yo me voy a encargar de todo eso. Tú ocúpate del asunto del reino. Un poquito más largo. Y esta frase, buscad primeramente, hermano, la palabra en el griego protos, y significa primero en una línea de más de una opción, en primer lugar. Primero en una línea, ¿cierto?, de más opciones. Buscad primeramente, protos. Entonces el número uno de todas las cosas por las que usted podría estar preocupado. Y hay muchas cosas en la vida porque las que tenemos que preocuparnos un poco, pero de todas estas cosas, la número uno es el reino de Dios y su justicia, como lo dice acá. Es primero, está en primer lugar en la línea de opciones. Por eso lo dice de esa forma la Escritura. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo primordial, lo primero. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios, el reino de los cielos? Simplemente en la palabra básica acá del griego, basileia, el dominio de Cristo, el dominio de Dios, el reinado de Dios.
Debemos buscar aquello que es eterno. Eso es lo que está diciendo él acá, eterno. En el 6:10 donde dice venga tu reino, en nuestras oraciones debemos estar perdidos en el reino de Dios. El apóstol Pablo caminó a Jerusalén predicando el evangelio del reino, preparando para defender su fe frente a una espada, y después viene Satanás, ¿cierto?, a verlo y a buscarlo, a tentarlo, y le dice, Pablo, no vayas, no vayas, porque cuando llegue ahí vas a meterte en muchos problemas, te van a meter en la cárcel, podrían quitarte la vida, Pablo, no vayas. Pablo le dice, miren, ninguna de estas cosas me mueve, en Hechos 20, porque no considero mi vida algo preciado para mí mismo. No estoy interesado en añadir un codo a la duración de mi vida. A Pablo no le importaba, él iba a predicar el evangelio y si lo mataban, lo linchaban. Recuerden que una vez lo apedrearon y ya, Pablo, ya, tírenlo, afuera de la ciudad, se lo llevaron. Y aún así, él murió. Todo él quedó muy adolorido porque lo apedrearon, hermano, casi muerto, y lo tiraron fuera de la ciudad. Entonces él no estaba interesado en añadir un codo a la duración de su vida. Y no estoy preocupado porque tengo lo suficiente para comer y lo suficiente para vestir. Tengo un pensamiento y ese es terminar el ministerio que me encomendó Jesucristo. Mentes grandes, hermano, que el día de hoy hay pocas. Entonces eso es buscar el reino, hermano. Estar siempre enfocado en lo que compete a la enseñanza del Evangelio, de la Escritura, a predicar a Cristo, todo eso. Y ese es el punto, ¿cierto? Predicar la palabra al punto de que ni siquiera teme por su propia vida, porque el reino está mucho más allá de cualquier otra preocupación. Ahora, ¿en dónde está su corazón? Otra vez, ¿en dónde está su preocupación? ¿Está usted más preocupado por el reino o está usted más preocupado por este mundo? ¿Dónde está su preocupación? ¿Está usted entregando toda su energía en el globo o está interviniendo en el reino eterno de Dios? ¿Dónde está dejando su energía? ¿En el mundo o en las cosas del Señor? Entonces esto significa, hermano, el reino de Dios y su justicia, traer gente a Cristo. Porque usted busca que el reino crezca, busca que el evangelio del reino sea predicado, que la gente, ¿cierto?, busque al Señor y los escogidos, los elegidos puedan entrar al reino. Entonces no se esparce el evangelio por algún tipo de sentido de triunfo, o por hacer crecer la iglesia, o por querer tener muchos fieles, muchos feligreses. No, hermano, no se hace por eso, sino que es porque hay muchas personas que están afuera, que necesitan escuchar el evangelio para poder ser salvos. Algunos de nosotros gastamos todo nuestro tiempo buscando dinero, autos, casa, ropa, y cuán lejos estamos de lo que deberíamos estar haciendo, que es buscar el reino, involucrarnos en el reino y solo buscar la santidad. Y en el verso 33 al final dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted camina en rectitud, dice el Salmo 84, usted nunca tendrá necesidad alguna. Usted camina en rectitud, jamás le faltará nada, hermano. Dios va a suplir todas las necesidades. Dios va a cuidar de aquellos que buscan su reino y buscan su justicia. Salomón es una ilustración de todo esto. No oró por riquezas, no oró por ropa fina, él no oró por comida fina ni por nada por el estilo, hermano. ¿Recuerdan por qué oró Salomón? Por sabiduría. Por sabiduría. Me acordé de un video que vi el otro día en la internet. Bueno, yo digo que son videos preparados, pero sí tiene cierta sabiduría. Le preguntaba a un hombre, ¿qué prefieres, $1.000.000 o a Jesús en tu corazón? Él le dijo $1.000.000, obvio. Y le dijo, ¿y por qué? Sí, porque $1.000.000 no lo tengo, pero a Cristo sí lo tengo en mi corazón. ¿Fijan? Martin Lloyd Jones, un gran predicador, escritor, dijo, no es un accidente que los puritanos del siglo XVII se volvieran gente rica. No fue porque acumularon riqueza, no fue porque adoraron el dinero, simplemente fue que estaban viviendo para Dios y su justicia. El resultado fue que no tiraron su dinero en cosas sin valor. En un sentido, por lo tanto, no pudieron evitar el volverse ricos. Se aferraron a las promesas de Dios e
incidentalmente se volvieron gente rica. ¿Por qué? Porque no estaban buscando dinero, ¿cierto? Buscaban el reino de Dios y su justicia, y Dios le añadió mucho para que ellos pudieran ayudar a muchos. Y parte de la estructura, aquí finalizamos, parte de la estructura de su obediencia a Dios era trabajar duro y ahorrar. ¿Escuchó bien? Trabajar duro y ahorrar. Y no buscar satisfacer apetitos de la carne de manera egoísta. Y si usted tiene ese tipo de estándares, hermanos, Dios va a honrar eso. Dios va a honrar si usted tiene esos estándares. Entonces, si usted se preocupa, es un pecado, porque no es necesario preocuparnos, hermanos. No es necesario que te afanes debido a nuestro Padre. No es característico en el cristiano, no es característico en el cristiano debido a nuestra fe, y no es sabio debido a nuestro futuro. No se preocupe, hermano. Confíe en el Señor. Confíe en Él y Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Yo después le digo, Señor, ahí dice. No son palabras mías, son palabras suyas. Y en fe, hermano, el Señor nos va a escuchar. En fe, en oración y súplica, Él nos va a contestar nuestra oración. Le damos gracias, buen Padre, agradecemos tu amor, tu bondad, agradecemos el día de hoy, que sin duda alguna, Padre, traerá o ha traído su propio afán. Ayúdanos, Padre, para que estas palabras se vuelvan realidad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que todo esto que hemos aprendido sobre el afanarse o el añadir un codo más a nuestra estatura, mi Señor, sea una enseñanza para nuestra vida diaria, para que podamos confiar en el Señor, para que podamos confiar en ti, Padre amado, para que esa fe cada día sea aumentada por medio de la palabra y así podamos cada día confiar más en ti, ya que cada día trae nuestro propio afán, cada día debemos buscarte, Señor. En oración y súplica debemos buscarte, Padre, y hacer saber nuestras necesidades ante su trono, mi Señor, ante su presencia. Cada día, Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias. Y si cada día te buscamos, si cada día, Señor, buscamos de ti, ahí estarás tú, mi buen Dios, presto para ayudarnos, presto para bendecirnos. Porque las cosas del mundo las buscan los gentiles, la gente sin Dios. Pero nosotros tenemos un Padre que provee, un Padre que es dueño de todas las cosas y que siempre estará pendiente de nosotros para proveernos lo necesario. Muchas gracias, Padre. Si alguno tuviere, mi Señor, alguna necesidad o enfermedad o lo que sea, poderoso es usted, mi Señor, para ayudar. Poderoso es usted, buen Padre, para bendecir, para poner en el corazón de aquellas personas que tienen el entregar y el bendecir a aquellos que lo necesitan. Te damos gracias, Padre, porque cada día tú provees. Te damos gracias por el trabajo, te damos gracias por la vida, te damos gracias porque tenemos salud y te damos gracias porque tú, mi Señor, estás en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestros hogares. Gracias, Padre. Agradecemos tu bendición, agradecemos tu palabra y te rogamos, Señor, que cada día entregues más sabiduría para poder seguir enseñando la Escritura y lo que tú quieras, Padre, alimentar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.